Bien, jóvenes, un gusto saludarlos nuevamente y en esta oportunidad vamos a hacer un repaso rapidito de lo que son las áreas sombreadas. Primero vamos a indicar las áreas de las figuras más conocidas. Bueno, dentro de las áreas principales tenemos el cuadrado cuya área es lado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces los lados son iguales. En el caso del rectángulo ya sabemos que tenemos dos dimensiones, la base y la altura. El área justamente es eso, base por altura. En el triángulo tiene varias fórmulas. Puede ser en función del lado o puede ser en función de la base, que también sería el lado y la altura. Entonces puedo decir que es base por altura entre 2. Puedo decir que si es que se trata de un triángulo equilátero, lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y también podrían haber muchas fórmulas más en el área del triángulo. En el caso de un paralelepípedo, o que también nosotros le podemos llamar un romboide, tenemos una base y también tenemos aquí una altura. Entonces el área era también base por altura. En el caso de un rombo, nosotros tenemos las dos diagonales, la diagonal menor y la diagonal más larga, la diagonal mayor. El área estaría dado por el producto de sus diagonales, entre 2. En el caso de un trapecio, tenemos una base menor, una base mayor, la más larga, y tenemos también una altura, ¿no? Entonces el área está dado por base más base entre 2, pero multiplicado por la altura. Y el área de un círculo, que es una de las más importantes, es pi por radio al cuadrado. No nos olvidemos que el radio es de la parte central a cualquiera de los extremos. Muy bien, entonces vamos a empezar con la aplicación de ejercicios resueltos. Bueno, en todos los ejercicios vamos a hallar el área sombreada. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si hallamos el área sombreada es un cuadrado y tenemos el lado que es 4, ¿no? Entonces, el área sombreada, ¿de qué manera lo voy a poder encontrar? Para lo cual voy a dividirlo de la siguiente manera. Le haría un trazo así por la mitad para poder unir, pero en otra posición. Bueno, quiere decir que estas dos partes las voy a cambiar de posición, ¿no? Sería así. La parte que está a la derecha la pongo a la izquierda. Y la parte que está a la izquierda la pongo a la derecha. Entonces, ¿qué estaríamos viendo aquí? Estamos viendo un cuadrado en el cual estamos quitando el círculo. Por consiguiente, lo que tendríamos sería así, ¿no? El área sombreada es el área del cuadrado al cual le voy a quitar el área del círculo. Bueno, entonces ahora sí operamos. ¿Cuál es el área del cuadrado? Su lado es 4, ¿no? 4 al cuadrado, porque es lado al cuadrado. Le voy a quitar el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Pero un momento, ¿y el radio cuál es? Pues el radio está fácil, sería de aquí hasta aquí. Si sabemos que todo es 4 metros como un lado, entonces el radio sería 2 metros. Conclusión le voy a poner aquí, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Entonces tendría como área sombreada 16 menos 4pi. Aunque puedo factorizar, finalmente podría decir que esto es 4 y 16 entre 4, 4, ¿no? Porque factorizar es dividir. Sería 4 menos pi. Hay que recordar que esto se escribe al final en metros al cuadrado, porque ya me habían dicho que el lado era en metros. Entonces eso entiende que estamos hallando la respuesta en metros cuadrados. Para este problema vamos a hacer un traslado del área. Eso quiere decir que este pedacito de área podría pasar para acá, para que esté todo junto en una sola región. Bueno, este traslado significa de que esta parte que está aquí saldría de esa región, ¿no? Así. Y esa parte la vamos a colocar en el huequito inferior.
¿no? Entonces es como si yo le diera la vuelta así y lo voy a colocar en la parte inferior. Entonces aproximadamente viene a ser un traslado así. Entonces, ¿qué estaría pasando? Que simplemente quedaron tres cuadraditos de 4. Como toda el área es 4 y 4 8, ¿no? Es 8. 8 al cuadrado ya. Entonces el área es 64. Pero el área sombreada serían 3 cuadraditos de 4. 3 cuartos de 64, ¿no? Porque son 3 de 4. Entonces nosotros vamos a decir que es cuarta y cuarta 16. Entonces el área sombreada es 3 por 16, que es 48, ¿no? 48 unidades cuadradas, ¿no? Ya que no nos han dado unidades. Aquí hallar el área sombreada y es un cuadrado de 6 y 6, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer de repente un traslado de algún tipo, ¿no? No hay una única manera, pero una de las maneras es esta. Yo podría hacer un trazo contenido aquí. Un trazo, de repente el trazo no se nota mucho, en esta parte sería así. Entonces es un trazo que me permite darme cuenta que la región pequeña, media curvilínea y la región blanquita tienen la misma dimensión. Tendría que ser un traslado de una gráfica en otra. Por ejemplo, esto lo puedo cambiar aquí. Bueno, esto significa que en la figura que tenemos vemos que hay una parte que estamos graficando, que sería esta que está aquí, ¿no? Y nosotros, esta figura digamos que es como si la vamos a voltear y va a tomar el lugar que está aquí, correspondiente. Entonces, ¿qué está formándose? Justamente la mitad de un cuadrado. Por lo tanto, nosotros decimos, si el área de todo el cuadrado es 6 por 6, 36 metros cuadrados, ya lo sabemos. Entonces quiere decir que el área sombreada al final había sido solamente la mitad. La mitad de 36 saldría 18 metros cuadrados. Bueno, en este problema es distinto. Nosotros tenemos aquí un cuadrado. Sabemos que en un cuadrado, no, seguramente que recordamos, la diagonal hallada por Pitágoras es así. Si yo tengo un lado, aquí es lado raíz de 2. Simplemente la diagonal es con una multiplicación de la raíz de 2. Por lo tanto aquí sería 8 raíz de 2. Pero si le voy a multiplicar con la raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2 se convierte en 2. 2 por 8, entonces esto es 16. Ahora nos damos cuenta que esto del 16 hace la función como si fuera del radio de una parte circular. Y el ángulo que está aquí es la mitad de un cuadrado. Por lo tanto es 45 grados, ¿no? El área del sector circular, porque es como si fuera una porción de una circunferencia, se encuentra de la siguiente manera. Bueno, el área de un círculo es pi radio al cuadrado, pero le ponemos por el ángulo entre 360, si es que hablamos de un ángulo sexagesimal. Vamos a hacer el reemplazo aquí de los datos correctamente y haremos una simplificación respectiva. El área sombreada es pi al radio, pero lo acabamos de encontrar, es 16 al cuadrado, por el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? Bueno, el ángulo es 45 sobre 360, ¿no? Porque es una porción de la circunferencia. Por consiguiente, vamos a hacer lo siguiente. Aquí le voy a sacar novena 5. Y aquí la novena es 40, ¿no? Y también le puedo sacar entonces una quinta y una quinta, que es 8. Hasta el momento yo tendría que el área sombreada es pi por 16 por 16, porque es 16 al cuadrado, entre 8. Bueno, puedo simplificar el 8 con un 16 y me queda 2. Finalmente el área sombreada estaría dado por 2 por 16, 32. 32 pi unidades cuadradas, ¿no? De esa manera. Bueno, como hallamos el área sombreada de esta figura que tenemos aquí, está un poquito pequeño el número, pero dice 8, ¿ya? Igualito es en la parte
Vertical es 8, ¿no? Porque es el radio de una circunferencia. Sin embargo, aquí tenemos estos valores y cómo podemos hacer. Yo creo que podríamos hacer de la siguiente forma. Podríamos colocar una línea así, como una diagonal. De esta manera, bueno, no lo he dibujado tan derecho, pero yo creo que sí se entiende eso, ¿no? Y también podría colocar una línea aquí, de esta forma. Entonces lo que podríamos hacer es que cada uno de los pedacitos sombreados pasaría a la parte blanca que está ahí. Aquí también. Esta parte pasaría aquí. La figura que quedaría sería de la siguiente manera. Bueno, esto quiere decir que más o menos lo que nos va a quedar es lo siguiente. Es como si esta figura yo la alejara y esta parte que está aquí voy a dividir en dos. Una parte la puedo girar, ¿no? Y la puedo colocar en esta posición. Aproximadamente, ¿no? Esta otra parte también la puedo girar, ¿no? Para tenerla en esta posición. Entonces, ¿qué es lo que vemos que nos ha quedado? Ah, entonces al tener de esa forma, nos ha quedado como todo el cuarto de la circunferencia, ¿no? Que lo podemos ver aquí, el cuarto de la circunferencia, ¿no? Aquí le hago un sombreado de lo que nos quedó. Y le estamos quitando el triángulo blanco. Entonces, ¿de qué manera haremos? El área sombreada lo haremos de la siguiente forma. El cuarto de la circunferencia, ¿no? Sería el área de esto, la cuarta parte de la circunferencia, a la cual le voy a quitar un triangulito. La cuarta parte de la circunferencia sería así, un cuarto de un círculo completo, que tiene radio 8, pi radio al cuadrado. Y le voy a quitar el área del triángulo, que es 8 por 8, ¿no? Entonces sería 8 por 8 entre 2. Terminando con el resultado del área sombreada. Entonces tengo aquí 8 al cuadrado 64. Entre 4 es 16 pi. 8 por 8, 64 entre 2. Eso es 32. Entonces el área sombreada es ella, que generalmente se le factoriza y se le puede poner así, ¿no? 16 multiplicado por pi menos 2 unidades cuadradas. Bueno, aquí también me están dando un cuadrado que tiene el lado 12, pero tengo que hallar el área sombreada. Y el área sombreada entonces está distribuido de una manera muy interesante. Yo voy a poner aquí una línea imaginaria trazando esto en 4 partes. Así. Entonces vamos a fijarnos en estos pedacitos que han quedado aquí. Este pedacito 1 y este pedacito 2. Me refiero a lo siguiente. Así, miren, es como si esta figura le he vuelto a copiar aquí en la parte inferior, pero ahora la voy a seccionar en partes. Entonces me quedaría así. Esta parte la pongo aquí y esto tiene unas partes. Esta parte la voy a colocar en el espacio vacío. Y esta otra parte también la coloco en el espacio vacío. Ah, entonces, ¿qué ha quedado? Simplemente la mitad del cuadrado. Entonces, nosotros deberíamos decir lo siguiente. El área sombreada es la mitad del área de cuadrado, que en este caso, como el lado era 12, 6 más 6, 12, entonces saldría de 12 por 12, ¿no? Porque es lado al cuadrado. Como tú verás, entonces a esto, simplemente operando sale 72, ¿no? Está en metros, le vamos a poner metros al cuadrado. Bueno, aquí tenemos una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo hallar el área de ese pedacito de la región, ¿no? Un problema diferente a los anteriores. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Aquí, si yo tuviera esta área 1, le voy a poner área 1, esto, y el área que yo quiero hallar va a ser el área, por ejemplo, número 2. Tengo el área 1 y el área 2. Entonces yo puedo decir que el área 1 más el área 2, ¿qué es? Simplemente un triángulo, ¿no? La mitad del cuadrado. Entonces sería base 2 por altura 2 entre 2. Por lo tanto, esta área es 2
unidades cuadradas. Me refiero al área 1 y al área 2, ¿no? Sin embargo, el área 1 sí la podemos encontrar, porque el área 1 es un sector circular. Vemos que el ángulo es de 45 y el radio es 2, entonces deberíamos decir pi radio al cuadrado por ángulo entre 360, que ya lo conocemos. Eso me sale pi, el radio es 2, al cuadrado es 4. El ángulo es de 45 sobre 360, ¿no es cierto? Entonces nosotros hacemos las simplificaciones respectivas, ¿no? Aquí le puedo sacar novena 5, novena 40. Pero también puedo sacar aquí entonces quinta 1 y quinta 8. Y aún más, podría sacar cuarta 2, cuarta 1. He apretado un poquito ello, pero me he dado cuenta que el área 1 es pi sobre 2. ¿No? Como verán, todo se ha llegado a eliminar. Y al final queda pi sobre 2. Sabiendo que es pi sobre 2 el área 1, pues entonces vamos a hallar el área 2. Y recuerda que al comienzo habíamos puesto ello, ¿no? Habíamos colocado el área 1 más el área 2, ¿no? Y luego hemos hallado esto. El área 1 es pi medios. Por lo tanto, entonces yo debo decir, ¿cómo voy a hallar el área 2, que es mi objetivo? Fácilmente, el área 1 y el área 2 ya dijimos que era 2u. Pero el área 2 entonces sería área 2 más el área 1, que es pi medios, y es igual a 2. Conclusión, el área 2 sería 2 menos pi medios. Y por consiguiente, aquí me queda como resultado final 2 por 2, 4 menos pi, ¿no? 4 menos pi sobre 2. Bueno, aquí me pide este pedacito del área sombreada, ¿no? Pero claro que este es 9 y aquí también esto es 9, ¿no? Porque es el radio y los radios son iguales. Pero en 60, cuando tenemos 60, este ángulo y este ángulo también son iguales. Tendrían que ser 60 y 60 para que complete exactamente 180. Eso quiere decir que todas las medidas son 9, ¿no? Porque es un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil, vamos a hallar el área del sector circular. O sea, imagínense que acá tengo P y Q. Me refiero a la región del área de OPQ. ¿Ya? OPQ viene a ser justamente un arco. Y el arco dijimos que se hacía así, pi radio al cuadrado, ¿no es cierto?, por el ángulo entre 360, ¿no? Cuando me daban esa medida. Entonces el área sombreada que vamos a tener va a ser esto, que es pi por radio al cuadrado, el ángulo 60 sobre 360, y ya tendríamos, ¿no? Pero lo que yo acabo de encontrar es el sector circular. ¿Qué me está faltando? Si es todo el sector circular, me estoy refiriendo a esto, ¿no? Todo el sector circular. Pero me falta que quitarle, en este caso, lo que viene a ser el área del triángulo, ¿ya? Y por consiguiente le voy a poner así. Aquí es menos, ¿no? El triángulo. Y el triángulo es lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Aquí le voy a poner, el lado es 9, el cuadrado es 81. Raíz de 3 sobre 4, ¿no? Y de esa manera estamos quitando el triángulo rectángulo, el triángulo equilátero, y me está quedando justo el pedacito del área sombreada. Solamente tenemos que terminar de acomodarlo. Como dice el dicho, lo demás es pura carpintería. Entonces aquí le voy a sacar la sexta y la sexta 6. Y bueno, me está quedando 9 al cuadrado, que es 81, ¿no? 81 sextos pi. Ya está, ahí le voy a poner la reducción de la primera parte, ¿no? Bien, entonces ahora tengo aquí 81 raíz de 3 sobre 4, ¿no? Que solamente se ha sustituido. Finalmente el área sombreada saldría, que tienen en común casi no mucho. Aquí quizás en esta primera parte tenemos aquí tercia 2 y tercia es 27, ¿no? 27. Entonces, en conclusión, yo lo que tengo es 27
medios pi menos 81 raíz de 3 sobre 4. Entonces podemos dejar así esta expresión o hacerle una suba más de fracciones, que no variaría mucho. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer? Yo creo que podríamos hacer un trazo de la siguiente manera. Diríamos así. ¿Para qué? Para que estas regiones pasen a la parte que está aquí, blancas, ¿no? Y ahí estaríamos completando una figura conocida. A ver, lo vuelvo a explicar. Bueno, aquí tenemos el ejercicio que estábamos mencionando y lo que sucede es que dijimos que esas partes tenían que salir, ¿no? Tenían que salir y bueno, lo voy a colocar más o menos en una posición correspondiente, ¿ya? Y tenía que entrar a este lado, ¿no? A esta parte. Muy bien, quizás no le he puesto con tanta precisión, ¿ya? Entonces esta parte ya está ahí. Y de la misma manera también tenemos que utilizar el otro valor que está acá y le hacemos un giro en el lugar correspondiente. Solamente estamos haciendo una traslación de áreas. Para que quede un poquito mejor, le estoy colocando así. Entonces, esta expresión, ¿qué significa? Que cuando tú has visto, ¿qué es lo que quedó? Un triángulo, ¿no? Y al tener un triángulo, entonces nosotros ya podríamos decir lo siguiente. ¿Toda esta medida cuánto vale? Ah, toda esta medida vale de radio 2 para un lado y para el otro. Entonces esto es 4, ¿no es cierto? Porque son 2 radios. Entonces es 4 y 4. Recordemos que el área es en un triángulo base por altura entre 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces simplemente ahí resolvemos y me quedó ¿cuánto? 8 unidades cuadradas, ¿no? Bueno, pero en este tipo de problemas lo que nosotros podemos ver es cómo hallamos el área sombreada. Bueno, el área sombreada yo podría hallar el área del círculo grande, ¿no? Y le voy a quitar las partes blanquitas. Pero ahí es donde tenemos que darnos cuenta. Una parte blanquita y una parte blanquita, ¿qué forma? Pues un círculo, ¿no? Y la otra parte blanquita y la otra parte blanquita forma el otro círculo. Entonces son 2 áreas de círculos pequeños, ¿no? Por si acaso este es el área mayor, ¿no? El área grande. Entonces le voy a poner así, el área sombreada saldría. Bueno, pi por radio, pero en el grande el radio es exactamente 4, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Así, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Ahora es menos 2 veces el área de los círculos pequeños al ser unidos. Entonces, como vemos de que es 4 su diámetro, su radio sería 2. Entonces yo debo decir así, pi por 2 al cuadrado, ¿no? Porque son dos círculos, cuyo radio es también 2. Entonces ahora sí podríamos decir que el área sombreada es 16 pi menos 2 al cuadrado es 4 y por 2 es 8 pi. Por consiguiente, el área sombreada les está saliendo en 8 pi. Bueno, bien jóvenes, y con estos ejemplos, entonces quiere decir que ustedes también podrían resolver los ejercicios que les corresponde, ¿ya? Muy bien, entonces en la tarea que tienen que realizar es de áreas sombreadas, que ya sabes, vuelvo a redundar que son 15 problemas, no los hagas todos, solamente tú escoge los 10 que creas por conveniente y la tarea sería justamente esa parte, 10 de todos los ejercicios que me va a tocar de este tema, ¿no? De áreas sombreadas. Muy bien, gracias. Entonces nos vamos a encontrar en la próxima oportunidad. Dios mediante.